Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista en el broker PUPrime. Damos comienzo a esta apertura de la sesión de Nueva York, miércoles 24 de septiembre. Os saludo a todos aquellos que os conectáis conmigo cada día. Muchas gracias por vuestro acompañamiento y por vuestro apoyo. Ayer Powell enfrió las bolsas, pero los PMI y la OCDE respaldaron la expectativa de recorte de tipos en Estados Unidos. Por lo tanto, tuvieron un comportamiento mixto en Europa y caídas en Estados Unidos tras las declaraciones de Jerome Powell. Mantuvo un mensaje muy similar al de su última comparecencia, insistió en que los riesgos sobre inflación y empleo se mueven al alza e hizo alusión a los elevados precios de las acciones. Si bien se mantienen las expectativas de recorte de tipos, por lo que la rentabilidad del bono americano se moderó hasta el 4,11% y el dólar terminó depreciándose ligeramente, tras ir ligeramente en positivo durante toda la sesión. En el frente macro, los PMI aportaron pocas novedades, los compuestos se mantienen en zona de expansión, por encima de 50, tanto en Europa como en Estados Unidos, con algo de debilitamiento en manufacturas y servicios liderando en crecimiento. Por otra parte, la OCDE revisó al alza sus expectativas de crecimiento económico global y a la baja las de inflación para este año. Retrasa a 2026 el posible impacto de los aranceles. Para Estados Unidos se estima un crecimiento del 1,8% este año y de 1,5% el próximo, sin cambios. Y una inflación del 2,7% este año y del 3% para el año próximo. Micron hoy podría dar continuidad al buen momento de la tecnología americana, por lo tanto las bolsas irán de menos a más, podría impulsar más a los semiconductores tomando el relevo de Nvidia. Publicó resultados al cierre de Nueva York con buenas guías para el siguiente trimestre y cifras mejores de lo esperado, aumentaron las ventas un 46% y en paralelo Alibaba incrementará inversión en inteligencia artificial superando los 50.000 millones anunciados inicialmente. Gracias a ello, las bolsas suben en Asia, recuperándose de las pérdidas iniciales provocadas por un PMI flojo en Japón, sobre todo en manufacturas, publicado esta madrugada. Hoy ha salido el IFO de clima empresarial alemán, mejorando hasta el nivel de 89 y eso ayuda a reconducir poco a poco hacia positivo una sesión europea que se ha presentado algo bajista por inercia. Y esta tarde las ventas de construcción nuevas en Estados Unidos influirán poco, salvo dato muy malo. Es menos probable para una sorpresa positiva. Es un dato que saldrá en 40 minutos. En definitiva, hoy estimamos una sesión de menos a más, con Europa abriendo probablemente, cerrando probablemente negativo tras la corrección de Estados Unidos ayer, pero tendiendo a mejorar en la sesión americana gracias una vez más a la tecnología por Micron. Nosotros sí vemos potencial en las bolsas para el año próximo, entre un 10% en Europa y un 15% en Estados Unidos, favorecidas por tres cuestiones. La primera, los BPAs del año próximo superiores al 10% y PIBs mayoritariamente en expansión. Segunda conclusión, mejor tolerancia de riesgo a pesar de las incertidumbres abiertas. Y por último, tipos de interés inferiores, al menos en Estados Unidos, como hemos comentado con anterioridad. Por lo tanto, la evolución del mercado sigue siendo una evolución positiva. En Europa tenemos España un 29,6%, Portugal un 22%, Eurostock 50 11,9%, en Estados Unidos 12,6%, Tecnológica 17,2%, Japón 14,7%, China 15,9%. Respecto a las divisas, el dólar se mueve en 1,182, el yen en 174, la libra 0,87 y el franco suizo 0,93. Las materias primas siguen su curso al alza, el oro se revaloriza un 43%, la plata un 52% y el cobre un 13%. Los futuros del Brent y del West Texas siguen cayendo un 9 y un 11%. El Bitcoin continúa su proceso de revalorización con un 19% y el Ethereum un 24,8%. La volatilidad aumenta en el Standard Poor's hasta el nivel de 16,6 y en el Eurostoxx 50 exactamente igual. Por lo tanto, a lo largo de esta semana, ya datos más relevantes tendremos de cara a mañana en Estados Unidos el PIB revisado, los pedidos de bienes duraderos y de cara al viernes, ingresos y gastos personales en Estados Unidos, deflactor de consumo y también PIB subyacente. También tenemos la revisión de rating el viernes de España y Suecia por parte de Fitch y de Moody's. Tenemos que hablar también dentro de sectores con buen margen de crecimiento, el sector energético, de inmobiliario y de utilities. En el Standard Poor's hablamos de empresas como Halliburton, que sube un 7% después de que Trump se pronunciase a favor de que Europa deje de comprar petróleo a Rusia. Tenemos también a Intel, se revaloriza un 2% hasta $29, sin noticias relevantes tras la caída de las últimas dos sesiones. Ayer la subida se interpreta como un rebote técnico apoyado en la noticia de la semana pasada del anuncio del paquete de compra de Nvidia. Valores con peor evolución, Oracle cae un 4% hasta $313. Estas caídas se interpretan como una toma de beneficios tras el rally de las últimas semanas. Y también hablamos de Amazon, cae un 3% hasta $220.
ya que comienza el juicio que durará 4 semanas con la Comisión Federal de Comercio por las supuestas inscripciones sin consentimiento a Amazon Prime de más de 35 millones de personas. Por lo tanto, nos vamos directamente a los gráficos, es lo que realmente nos interesa. Vamos a ir analizando, vamos a empezar por los índices, analizándolos en gráfico diario. Aquí tenemos el Dow Jones cotizando en 44.600 puntos, 46.400 puntos. Y vemos una zona, subimos nuestra zona de soporte a la zona de 45.600. Están todos los índices para realizar compras en gráficos inferiores y en gráfico diario esperaríamos un pequeño receso hacia ese nivel de 45.600 puntos para interpretar compras. Vamos también al índice SP 500. Como vemos, cada vez más alejado de la media de 200 días, CCI en 166 y subimos nuestra zona de trailing al nivel de los 6.539. Por lo tanto, ya sabéis, todos los marcos temporales estaríamos aprovechando compras. Lo mismo que hacemos también dentro del sector tecnológico, que con mayor volatilidad se revaloriza un 17%. Vemos el CCI en 187 y como vemos, subimos nuestra zona de trailing a nivel de los 23.960. Así que también gran tendencia favorable que llevamos desde principios de año. Vemos también en Europa IBEX 35 cotizando los 15.171, establecemos zona de soporte en 14.600, fijaos, justo donde se aplana la nube de Chimoku, CCI en la zona de 55 y por lo tanto nuestro gran objetivo es superar ese doble techo en la zona de 15.514. Vemos también en concreto Eurostock 50. Vamos a buscar superaciones por encima de ese doble techo en 5.500. Todavía no lo hemos logrado desde febrero y por lo tanto simplemente hay que tener paciencia, consolidar las posiciones e ir ajustando también nuestra gestión de riesgo. Dólar index, como vemos, sigue capitalizando a la baja. Se mantiene en la zona de soporte de 96,82 y por lo tanto, pues tenemos que seguir hablando de posiciones bajistas siempre y cuando el euro dólar continúe con su inefable tendencia alcista. El VIX, aquí lo vemos, parece que se recupera desde el soporte en 14,88, ya lo tenemos cotizando en 18 y eso ha provocado hoy grandes movimientos, sobre todo con los datos que hemos tenido encima de la mesa, que han propiciado también subidas intradiarias del DAX superiores a los 150 puntos. Vamos a ver también cómo se comporta en este caso China y Japón. Aquí tenemos China, en concreto el índice. Aquí lo vemos, resistencia en los 15.280. Vamos a establecer nuestro trailing, vamos a subir a 14.800. Nuestro objetivo clave son los 16.200 y de momento se está comportando muy bien, está consolidando bien a pesar de esta vela elefante que nos dejaba días atrás, pero como vemos el movimiento es importante y vemos también en este caso en Japón como ya estamos rompiendo máximos en 45.800, subimos nuestro trailing en gráfico diario a la zona de 44.355. Dicho esto, vamos a ir preparando también el gráfico de 5 minutos. Ya sabéis, nuestras entradas diarias con objetivo 5 puntos para el SP y 20 puntos para el Dow Jones. Aquí vamos a establecer soporte y resistencia en 5 minutos. La hacemos también para el Dow Jones y simplemente estamos atentos para que en esa apertura podamos ir a buscar ese objetivo de ruptura, ese breakout. Volvemos al gráfico diario. Vamos a establecer nuestro objetivo en euro dólar. Fijaos cómo se mantiene alcista en 1.1736 y vamos a subir nuestra zona de trailing precisamente al nivel de 1.1652, que es el anterior mínimo que tocó días atrás. Así que seguimos manteniendo nuestra apuesta alcista en el euro dólar como llevamos prácticamente desde el 20 de febrero. Aquí tenemos la libra, que está ahora mismo de nuevo en la nube. El siguiente objetivo sería un objetivo de ruptura por encima de 1.37 y vamos a establecer nuestra zona de soporte en el nivel de 1.3321 donde se establece el mínimo que marcó la libra precisamente el día 4. Así que estamos atentos también, pero seguimos hablando de euro y libra alcista. Dólar yen, sin sorpresa, sigue con tendencia bajista, todavía no ha confirmado la ruptura por encima de la media de 200 días y nos deja un soporte en el nivel de 145,54. Así que esperamos esta semana para ver realmente si se produce ruptura por encima de la media de largo plazo. Vamos a ver también en concreto el canadiense yen. Aquí lo vemos que se mantiene errático pero alcista
y donde me preocupa realmente que desde que toca el nivel de 109, pues prácticamente genera una directriz bajista que no logra superar, así que toca esperar, pero con tendencia alcista. Lo vemos también en el euro-yen, tendencia alcista muy clara, nos enfrentamos ahora a una resistencia cercana, que es el nivel de 175,44 y vamos a subir nuestra zona de trailing al apoyo anterior en 172,01. Lo vemos también en la zona de Libra Yen. Aquí lo vemos como ya ha superado, ya ha realizado un toque en 201,27. Necesitamos una ruptura fuerte, sólida. Estamos alejados de la media de 200 de Ichimoku con CCI en 76 y con mayor aceleración ir a buscar el nivel de 208,15. Vamos a ver también el dólar americano canadiense. Aquí lo tenemos, bajista, al igual que el petróleo. Establecemos pauta de venta en 1,3713 con objetivo 1,3550. Y vamos a ver también en este caso el dólar franco suizo, que mantiene lógicamente su tendencia bajista, llevando la contraria al euro dólar y que de momento se estructura o fluctúa por encima de 0,78, que es el anterior soporte. Vamos a ver también algo de materia prima, 3 minutos de que abra Nueva York. Aquí tenemos el oro, fijaos el gráfico más bonito del año, se podría decir, donde vamos a subir nuestra zona de trailing, también nuestra zona de recompra a 3.630. Por lo tanto, el movimiento impecable, limpio, ha ido generando esa estructura de máximos y mínimos crecientes desde prácticamente finales del año pasado. Así que seguimos hablando tendencia alcista para el activo. También lo vemos en la plata, que el crecimiento ha sido espectacular. Como vemos, subimos nuestra zona de trailing o de stop al nivel de $41 y por lo tanto vamos directos a ese objetivo de 49 del cual he venido hablando estos meses atrás. Vamos a ver también, aparte de la plata, vamos a ver el cobre. Aquí lo tenemos. Fijaos, ya parece que hay una intencionalidad. Tendría que cerrar por encima de 4, disculpad, 4,65 para volver a retomar su tendencia alcista. Dicho lo cual, continuamos con el cacao, que lo mantenemos con tendencia bajista. No ha cambiado, fijaos, la estructura, una estructura de caída importante. Ha caído del orden de 2.200 puntos y por lo tanto pues se enfrenta ahora a ese doble suelo que podría marcar en 68,54. El café, después de realizar ese cambio de tendencia, fijaos que se ha debilitado, está haciendo un pullback en la media de 200 y aquí nos enfrentamos a un movimiento interesante, que es el techo de 4,37, que como vemos ha servido para corregir y por lo tanto es el siguiente objetivo para un activo como el café. Vamos a ver el gas también. Continúa con su tendencia bajista. Aquí nos deja una directriz que parte de 2,41. Fijaos cómo lo ha respetado completamente. Así que vamos a ver si sale de este triángulo. Pero de momento, tanto gas como café se mantienen, en este caso como cacao, perdón, se mantienen lejos de nuestro radar activo. Un minuto para la apertura de Nueva York. Vemos como el S&P ya va ajustando posiciones. El Dow Jones también. Vamos a ver si se produce una ruptura de vela de inicio. Hemos visto índices, hemos visto divisas, materias primas. Vamos a dar paso a las acciones, que ya sabéis que las vamos a analizar siempre con tendencia semanal. Aquí vemos las acciones de Tesla cotizando en 425. Ahora en la apertura, de momento pues no están, no se encuentran cotizadas. A falta de un minuto, vamos a ver cómo realiza la apertura porque realmente nuestro objetivo en Tesla es que se supere claramente los $490. Estamos en 425 cerca, así que como vemos, hemos realizado la entrada en Tesla precisamente en las inmediaciones de 340 y como vemos ya llevamos un objetivo de ganancia de $100 por acción. Como vemos, movimiento interesante, ya comienza la sesión de Nueva York, comienzan a cotizar también en concreto las acciones. Vamos a ver si realmente se produce ruptura y no genera doble techo. Vamos a ver Intel también, a ver qué es lo que nos ofrece. Y fijaos, Intel, hemos realizado entrada de nuevo desde $24. Vamos a ver si supera esta zona de 32. Objetivo, el máximo de la resistencia más cercana, mejor dicho, de 2024 en 37,03. Vamos a ver también, en este caso, las tecnológicas. Aquí tenemos Apple. Vamos a ajustar el gráfico. Y fijaos cómo se mantiene muy cerquita de la resistencia de 260.
clave para continuar y retomar esas subidas. No obstante, recordad, nosotros hemos entrado en la zona de 230 y por lo tanto lo que simplemente vamos haciendo es dejando correr esas ganancias. En Google exactamente igual, no tenemos resistencia cercana, por lo tanto esa subida libre muy interesante, muy limpia la que ha realizado el valor, precisamente un valor que nos daba entrada en $180 y por lo tanto pues seguimos confiando en él porque realmente pues las velas se realizan con gran volumen y el mercado también acompaña. Microsoft, exactamente igual, vemos que nos dio por estrategia la posición de entrada en $453, está cotizando ya en la zona de 515 y por lo tanto pues simplemente nos ha dejado aquí un pequeño suelo en la zona de 492, pero se encuentra en una plena subida libre. Vamos a ver Amazon. 222, como os dije, nos interesaba Amazon a partir de 250. Como veo que no llega, pues realmente lo que podemos hacer es esperar para a partir de ahí intentar buscar oportunidades. Pero Amazon no sería una de ellas, sino que tocaría esperar. JP Morgan continúa el sector bancario, esa luna de miel del sector bancario americano. Como vemos, nos dio entrada precisamente en el nivel de $267 y seguimos ahí acumulando ganancias porque va respetando muy bien la media de 10 semanas. Fijaos, con un método tan sencillo en un gráfico de largo plazo como podemos dejar correr ganancias y sobre todo pues trabajar con progresión matemática positiva. Vamos a ver ExxonMobil. Fijaos, apenas prácticamente se mueve. Tenemos resistencia en $125, pero pues de momento habría que darle un filtro hacia esos niveles también a la cotización, porque realmente está muy detenida. Es lógico, el sector petrolero no es el sector pujante este año y por lo tanto pues no puede reflejar otra cosa. Vamos a ver también Bank of America. Vamos a verlo aquí. Fijaos, zona de $51. En Bank of America estamos posicionados en compra precisamente en 44 y seguimos acumulando resultados. No tenemos ya resistencias que podamos vislumbrar en el semanal, así que simplemente hay que dejar fluctuar la acción del precio. Vamos a ver también dentro del sector semiconductores a Taiwan Semiconductores. Fijaos el comportamiento espectacular. Nos dio entrada este año precisamente en este cruce, en el cruce en $206 y ahora tenemos cotizando en 278. La subida últimamente con este envolvente alcista es potente y por lo tanto hay que dejar que madure también el precio en el valor. Vamos a ver también 3M. Aquí tenemos un valor que se ha mantenido pues prácticamente muy tranquilo. Como vemos, tiene una resistencia ahora en $163 y donde realmente pues nos dio una entrada principalmente el año pasado en 126 y desde entonces se mantiene con un escaso margen entre el año pasado y este. No ha sido de las acciones que más volatilidad han tenido y por lo tanto pues es un valor que entiendo que dentro de la composición de la cartera se queda todavía un poco lejos de lo esperado. Disney, exactamente igual. Aquí tenemos, tiene una resistencia este año en $125 y como vemos, pues le cuesta. Disney de hecho nos dio entrada en los 114 y estamos en break-even, así llevamos prácticamente 2 semanas. Vamos a ver también Nvidia, aquí tenemos, nos da entrada al valor en $155, cotizando en 178. No tenemos una resistencia cercana después de este movimiento, este split que realiza, y por lo tanto, pues podemos seguir confiando en el valor, que esperemos que en breve también no le penalice demasiado a nivel chartista esta compra que realiza sobre el paquete de Intel. Vamos a ver Netflix. Fijaos cómo la compañía se sigue manteniendo muy bien. La última compra la dio precisamente en 2023, en octubre, en $434, y ya lleva un recorrido de $700 por acción, con lo cual es un movimiento fantástico el que ha realizado Netflix. Vamos a ver también McDonald's. Parece que está fuera del radar, como vemos, tiene una zona de resistencia precisamente en 325 dólares y por lo tanto se mantiene fuera del radar. Vamos a ver Tesla, que es la que hemos visto precisamente. Como vemos, se mantiene cotizando en positivo. El techo sería 4,90, así que de momento pues estamos camino al techo del año pasado. Y vamos a ver también, teníamos aquí algunas acciones, por ejemplo, NIO, la competidora de Tesla, como parece que se va desperezando después del nivel de 5,10. Parece que el siguiente nivel, el siguiente objetivo es cerrar por encima de 7.
estaríamos dentro en 5 dólares y por lo tanto, pues el nivel de 7 y posteriormente el nivel de 16 serán los niveles clave. Regresamos, apertura americana, el SP 500 va ajustando. Recordad, la primera media hora normalmente es una fase de ajuste y por lo tanto, pues es peligroso entrar con una alta volatilidad. Lo vemos en el SP. En el Dow Jones, fijaos, ya nos ha dado la operación directamente. Ha realizado la ruptura del canal y fijaos que ha subido 58 puntos. Por lo tanto, en el Dow Jones ya tendríamos el target y estamos esperando que el SP nos dé 5 puntos. En caso de que el precio se lateralice hasta la siguiente hora, hasta las 4:30, hora Madrid, pues estaríamos ya, dejaríamos la operación porque realmente pasaría a la fase de mayor liquidez del mercado. Continuamos con algunas acciones, a ver si se desarrolla o nos da algo de ganancia el SP 500. Ya el Dow nos ha dejado hoy el jornal. Estamos hablando de NIO, fijaos en Coinbase, que parece que vuelve a recuperar la estructura. Precisamente en el weekly nos daba entrada este año en el nivel aproximadamente de 240 dólares, cotizando los 323, pero es que hemos tenido un run impresionante en los 447. Así que en momento se está recuperando, ha realizado ahí un buen pullback a la EMA 20 y seguimos esperando y dentro de Coinbase. Aquí vamos a ver Lululemon. Fijaos, tendencia absolutamente bajista, por lo cual ya sabéis que en semana solamente vamos a operar posiciones en largo. Y fijaos el gráfico de Robinhood, gráfico por excelencia, donde nos dio precisamente entrada el año pasado, en febrero, en 14 dólares. Por lo tanto, habla por sí solo el gráfico. Aquí realiza un pequeño pullback y nuevamente, fijaos, no cede ni una sola semana hasta los máximos que está marcando ahora mismo en 127 dólares. Vemos también, vamos a ver también dentro del sector farmacéutico Moderna. Muchos me preguntáis si este no está siendo el año para el sector farmacéutico. Como vemos, Moderna tiene una pequeña resistencia en 34 dólares, está en un suelo durmiente tedioso y hasta que no supere los 34 dólares no podemos darle un voto de confianza, así que la dejamos algo apartada. Dentro del sector aerolíneas, American Airlines, pues tampoco, fijaos. Como vemos, desde que generara la posición de entrada en 13 dólares, pues estamos prácticamente perdiendo un dólar, o sea que realmente le falta bastante fuelle. Y vamos a ver también dentro del universo de acciones, por último, vamos a ver Zoom. Aquí tenemos, fijaos, una acción, recordad que tuvo una gran subida, sobre todo en pandemia, se revalorizó un 800%. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora Zoom? Pues precisamente con una resistencia en 91,77, pues no la alcanza desde agosto del año pasado. Así que de momento ha generado entrada el sistema en 84,26 y estamos prácticamente a la par. Primer objetivo, 92. Segundo objetivo, 123,17. Dicho esto, echamos un último vistazo al SP 500. El Dow Jones, como vemos, ya está de vuelta después de la ruptura. El SP pues tiene ahora mismo un estrecho margen de aproximadamente 13 puntos en el 5 minutos y como vemos pues lógicamente vamos a exigirle más ya que vamos a buscar 5. De momento se mantiene estático. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar. Si no tenéis ninguna, pues simplemente agradeceros el que os conectéis conmigo cada semana, cada día, para la sesión de la apertura de Nueva York. Mañana tendremos la estrategia de trading semanal, donde os voy a enseñar la estrategia que utilizo para scalpear, para hacer scalping en gráfico de 1 minuto. Y por lo tanto, pues también os invito a que me acompañéis mañana porque va a ser una sesión interesante donde vais a poder ver cómo tomar pulso al mercado en estas temporalidades. Os deseo a todos que paséis un feliz día, que tengáis un día cargado de profits y nos vemos mañana en la estrategia de trading semanal. Un saludo a todos.